Un saludo cordial con todos los presentes. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera profesional de Psicología, ciclo 1, sección 1F, con la docente Rojas Torres Stephanie Abigail. Tendremos el tema a tratar sobre el análisis descriptivo de la personalidad de Casey en la película Ice Princess. Para esto presentaré a mi grupo de trabajo. Ángeles Miranda Fátima Lucía, Acuña Soca Stephanie Brigitte, Esquivel Sánchez Alison Nicole y la que les habla Gutiérrez Andrade Milagros Angelina. Punto número uno. Resumen. Cassie, Cassie Carlyle él es una estudiante joven y trabajadora que sobresale en física. Su madre es profesora de literatura y ya tiene un futuro brillante planeado para ella en la Universidad de Harvard. Sin embargo, esto no sale como la madre decide, ya que Casey presenta una pasión por el patinaje artístico. Ella decide practicar todos los días a espaldas de su madre por ese motivo, y también comienza a asistir a presentaciones. Llega el día de la competencia, pero Casey no estaba del todo emocionada, ya que su madre no iba a poder estar presente entre la audiencia, por lo que su presentación no comenzó bien. La adolescente se quedó corta en la competencia, pero sí contó con el apoyo de su madre porque sabía que el sueño de su hija era el único que necesitaba cumplir. Punto número 2. Introducción. En el presente informe se hablará de la película Ice Princess, también llamado Sueños sobre hielo, la cual se estrenó en el año 2005 y fue dirigida por Tim Fywell. Casey Carlyle es una estudiante joven y trabajadora que sobresale en física. Casey, que vive con una madre soltera y una familia autoritaria democrática, es introvertida y carece de autonomía. Si bien puede parecer obvio, hemos optado por analizar a Casey después de ver la película porque es un personaje muy interesante por discutir. Casey es una adolescente con cualidades únicas, como en el ser experta en física. En base a este análisis, el personaje nos enseñará a apegarnos a lo que decidamos hacer y aunque no tengamos el apoyo de nadie, cada uno será su propio apoyo, como lo fue Casey para ella. Según la hipótesis que planteamos, cada personaje tiene una personalidad y un conjunto de comportamientos únicos, y estos también pueden evolucionar con el tiempo, como veremos en el caso de Casey en los párrafos siguientes. En el punto número 3, el cuerpo. 3.1, bases biológicas de la conducta. Teoría del cerebro trino o teoría de los tres cerebros. Neocortés. Es la estructura más humana del sistema nervioso y el más evolucionado. A su vez, se desarrolla el lenguaje, la capacidad de abstracción, el pensamiento y el razonar. Podemos decir que la película Casey usó originalmente la neocorteza cerebral izquierda porque le gustaba la clase de física, que estudiaba la inercia y el equilibrio. Por otro lado, como explicamos anteriormente, Casey le encanta el patinaje artístico y se convierte en su pasión y un propósito para ella. Casey puede atreverse. El hemisferio derecho se desarrollaba cuando actuaba emocionalmente y cuando creaba un estilo diferente a los demás y aumentaba su expresión artística. En el 3.2, inteligencia emocional. Según Goleman, en el año 1995, define la inteligencia emocional como la capacidad de automotivarse de esta forma que la persona puede conocer a sí misma y no caer en la frustración. Casey demuestra su inteligencia emocional actuando de una forma empática con los demás. Esto le ayuda a tener relación con su madre, ya que al comienzo de la película se muestra un poco tensa por no defraudar a su madre. Esto nos ayuda a identificar, entender y manejar nuestras emociones correctamente. En la inteligencia emocional se divide en 5: la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía y en la autoconciencia, Casey al principio demuestra la falta de confianza debido a que no acepta sus dotes como patinadora al cumplir el sueño de su madre e ir a la universidad. Esto se manifiesta al momento que el profesor de física le informa que es capaz de ganar la única beca universitaria del Estado y para obtenerla debería hacer una investigación sobre física. Pero este pensamiento logra cambiarle de opinión y ella reflexiona de manera que acepta seguir luchando por su sueño. La autorregulación. Acá observamos la falta de comunicación de Casey con su madre, ya que ella no podía contarle realmente lo que ella quería y decide Casey sumergirse en sus estudios y a su vez llevar una vida oculta en la cual vive su sueño de ser una patinadora artística.
En la automotivación, desde un principio, Casey no contaba con el apoyo moral ni económico de su madre hacia el baile artístico sobre hielo. Esto se puede niveles, por lo cual se encontraba en la categoría junior. De este modo, ella necesitaba apoyo económico y bueno por la parte moral. Su madre estaba totalmente en desacuerdo, sin embargo, decide participar y seguir adelante. En la empatía, en la película analizamos que vemos un gran acto de empatía hecho por la madre de Casey, que si bien al principio se rehusaba rotundamente a aceptar que el patinaje artístico y que logró cambiar de opinión al ver que su hija es una buena al deporte y que sobre todo es feliz con lo que hace. En las habilidades sociales hemos observado que Casey estaba desde un principio, ella observó que la dificultad que tenía para poder entablar una conversación con las personas externas a su entorno o al círculo social. Por ejemplo, en la escena donde entra por primera vez a la pista de hielo sin patinajes, Teddy, el trabajador del club, le grita para que no ingrese de esta manera, por lo que Casey, avergonzada y tímida, le hace caso. Y asimismo, en el transcurso de la película, observamos que Teddy y Casey ganan confianza y hasta logran darse cuenta de que ambos se atraen mutuamente. 3.3. Bases socioculturales del psiquismo humano. Para esto tenemos tres, que es tipo de familia, el estilo de crianza y actitudes y prejuicios. La A, tipo de familia. En el caso de Casey, ella fue criada en una familia monoparental, la cual la conformaban ella y su madre. La mamá cumplía un rol fundamental en la crianza de Casey, por lo que se convirtió en una chica muy responsable con todas sus cosas. La adolescente no tenía más familiares que la apoyaran emocionalmente o tampoco tenía un padre que la aliente a seguir sus sueños. Pero eso nunca fue un obstáculo para Casey. Aunque su madre no tenía la economía suficiente para complacerla en todo lo que ella quería o ayudarla desde un principio en su sueño, al final su progenitora pudo comprender que lo único importante es la felicidad de su hija. P. Estilo de crianza. Casey se crió en un hogar autoritario democrático, donde su madre tenía reglas estrictas como parte de su educación para que pudiera ir a la universidad y estudiar física, lo cual le gustaba a Casey, pero no era un campo de interés de ella. Mantuvo sus sesiones de patinaje en secreto para ella porque sabía que su madre no la aprobaría, pero también pudimos ver que su madre era democrática porque tenía reglas claras. Aunque no ganó la competencia de patinaje, Casey era una chica responsable que era capaz de lograr sus objetivos trabajando y entrenando duro para ello. C. Actitudes y prejuicios. Jen Harwood, una patinadora profesional con experiencia en patinaje regional, fue retratada en la película con actitudes negativas cuando vio a Casey en la pista de hielo. Casey era una estudiante muy devota en sus clases y le fue excepcionalmente bien en el curso de física, por lo que pudo retratar las actitudes negativas de Ken Harwood. Tini, la instructora de patinaje, tenía prejuicios contra Casey, a quien nunca había conocido. En otro episodio, el entrenador duda de la capacidad de Casey para tener éxito en el patinaje, pero ella le demuestra que está equivocado haciendo el esfuerzo necesario para tener éxito. Finalmente, pudimos ver cómo su madre también tenía prejuicios porque solo quería ser patinadora artística, suponiendo que solo usaría el patinaje para modelar sus disfraces. Su madre creía que el deporte no la beneficiaría financieramente en última instancia. Como punto 3.4 tenemos la sexualidad. El sexo de Casey es femenino, ya que menstrua. No suele usar maquillaje ni falda. Según su comportamiento, hoy en día, cuando no se requiere usar falda, entonces podemos ver que Casey posee esas características de una mujer moderna y son ilustración flagrante de cómo muestra su sexualidad a los demás. Para esto tenemos el rol de género y opción sexual. El rol de género que ella aparenta es un poco difícil de acertar, ya que Casey no suele estar con el pelo suelto ni utilizar tacones. Tampoco se ve que le guste el color rosado. Ella tiene ciertas características que se asocia a los hombres, como el vestir con colores opacos, amar el curso de física y entre otras cosas más. Sin embargo, en la actualidad, estas características que tiene el adolescente son muy comunes. Por ello, podemos decir que su rol de género es asociado a la mujer,
además que se siente y se ve así. Género. Casey se sentía así, debido a que normalmente usa blusas, pantalones, ropa de vestir y otras prendas femeninas que actualmente son muy comunes en las mujeres. Entonces podemos ver que se sintió fuertemente asociada con el género de la mujer. Opción sexual. En la película pudimos observar claramente que Casey era una chica heterosexual. Nos enteramos hacia el final que Teddy, el hijo de Tina, que opera a Zamboni en la pista de hielo exclusiva a su madre, termina saliendo con Casey. Como 3.5 tenemos los procesos cognitivos. Estos son fundamentales y avanzados, son evidentes en la personalidad de Casey. Esto en concreto, la memoria a largo plazo, se demuestra por el hecho de que las acrobacias de cada bailarina se mejoraron recordando sus ejercicios de entrenamiento físico y relacionándolos con el patinaje artístico. Para este punto tenemos 5 procesos cognitivos, los cuales son percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. En percepción. En ciertos fragmentos de la película podemos observar que cuando ella cae al suelo durante sus ensayos, ella siente el dolor y expresa la percepción de un golpe de inmediato, sentirá un intenso dolor que durará unos minutos. Atención. Casey en la película selecciona lo más importante sobre sus conocimientos de física, para así aplicarlas en el patinaje artístico, de esta manera mejorar el número de vueltas de las patinadoras y no cometer ningún error. Gracias a ello, no solo ayuda a sus amigas, sino a ella misma, cuando decide convertirse en una patinadora profesional. Memoria. Pudimos observar que Casey es una chica muy inteligente al poder almacenar y recordar bastante información, o sea, la memoria de largo plazo, de fórmulas, pasos, bailes, etc. Asimismo, en la película también se observa cómo tiene la oportunidad de participar para una beca en Harvard, demostrando así su gran capacidad intelectual. Como pensamiento, tenemos la formulación de la hipótesis de Casey para analizar los movimientos de las patinadoras con el objetivo de conseguir una hipótesis sobre tal actividad, y en conjunto con teorías físicas. Es un claro ejemplo de un pensamiento deductivo, inductivo y analítico. Es por ello que gracias a su capacidad de investigación logra ganar el concurso. Lenguaje. Durante todo el desarrollo de la película, no se muestra otro tipo de lenguaje que no sea el verbal. Todos cuentan con las habilidades suficientes para emplear el habla, ya que es nuestra capacidad innata como seres humanos, de esta manera poder expresarnos y desarrollarnos de forma óptima. Como punto 3.6, teorías de aprendizaje. Tenemos 3, que es el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, siguiente por favor, el condicionamiento operante y el aprendizaje vicario. Como condicionamiento clásico es que en la película condicionamiento clásico se puede observar que cuando Casey tiene mucha preocupación es cuando observa a su madre, ya que le recuerda su trabajo de investigación para entrar a la universidad. En este caso, en un inicio, el estímulo incondicionado fue el trabajo de investigación, la respuesta incondicionada fue la preocupación y el estímulo neutro, el observar a su madre. Luego de haber desarrollado esta acción en un tiempo determinado, al ver a su madre, se cambió en un estímulo condicionado y la preocupación en una respuesta condicionada. Por lo tanto, la teoría del condicionamiento clásico es verdadera y lo que pudimos observar en varias circunstancias del día a día. Como condicionamiento operante, tenemos que la película de Casey disminuyó su conducta de manera negativa cuando su madre le quitaba las prácticas de patinaje. De esta manera, Casey, en vez de ponerse triste, le daba más ganas de perseguir su sueño para así ser una patinadora artística, reduciendo así su preocupación. Como aprendizaje vicario, tenemos que Casey también realiza este tipo de aprendizaje, ya que al repetir la misma conducta que tiene su coach, la entrenadora de Casey es muy obstinada y dedicada a su profesión, dejando de lado los estudios o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el patinaje. Es por ello que cuando Casey observa cómo es su entrenadora, ella imita las mismas conductas de esta. Asimismo, lo practica cuando su madre le dice que deje el patinaje artístico.
3.7. Procesos afectivos. Un proceso afectivo es lo que expresa el valor, significado y además la importancia de cosas para el individuo. Esos valores se forman a lo largo de la vida como consecuencia de experiencias y lo que han aprendido. Basado en ideas mencionadas, Casey es una mujer joven, muy motivada y persistente con sus metas, pero lo distanciada que está con su madre hace que sus acciones se vean afectadas por lo mismo que no está tranquila, como cuando su entrenadora arruina su presentación, ella decide dejar de patinar y concentrarse en sus estudios por un tiempo, aunque esa sea una meta que tenía en mente, pero sobre la que su madre más tenía influencia. Sobre las emociones, sirven principalmente para facilitar la manifestación externa de comportamientos apropiados, además de cuando las emociones se expresan, es posible que se anticipe una conducta que se va a ir provocando y es importante en los procesos que tienen que ver con las relaciones interpersonales. En cuanto a la película, Casey muestra las siguientes emociones: alegría, tristeza, entusiasmo, enfado, estrés. Y la alegría fue cuando Casey en las regionales ve a su madre entre el público presente, tristeza cuando la mamá de Casey no la apoyaba en el patinaje y se negaba a ir a verla, entusiasmo cuando Casey califica a las nacionales y de sorpresa ve a su madre en público, enfado cuando Casey se entera que los patines que le regaló Tina, su entrenadora, fueron para perjudicar su presentación, estrés cuando Casey ve que no le salen bien las piruetas que ella practicaba día a día. Los sentimientos son algo más complejos que las emociones y se relacionan con un estado de ánimo que determina cómo se va a comportar una persona. Y Casey tuvo los siguientes sentimientos las, en las escenas. Positivos: amor, Casey y Teddy se enamoran por lo que surge una relación, un romance entre ellos dos. Gratitud: Casey agradece a su madre por haber ido a verla y por apoyarla en su nuevo sueño. Negativos: ira, porque en la película Casey se molesta con su entrenadora por haber saboteado su presentación, ya que le había regalado patines nuevos que le lastimaron durante su baile. Frustración cuando un momento de la película que Casey no le salían las piruetas que practicaba, y estados de ánimo, que son estados mentales relacionados con los pensamientos que acompañan a nuestro estado de ánimo, mientras que el estado de ánimo de por sí es la emoción que experimentamos. Debido a que nuestros pensamientos pueden afectar cómo nos sentimos, estos dos están interrelacionados. La decepción es el sentimiento que la película intenta transmitir, ya que ocurre cuando Casey se entera de la situación que ya hemos mencionado sobre su entrenadora saboteando su presentación, que incluso hizo que se retirara del patinaje artístico por un tiempo, y también la pasión, que para nosotros es un sentimiento similar a la intensidad en cualquier tipo de emoción, pero que dura más. Por lo tanto, podemos tener entendido que es cuando damos todo de nosotros a las cosas que realmente nos importan y consideramos incluso que amamos hacer esas cosas o de por sí esas cosas. Casey demuestra en las escenas de la película que disfruta patinar y la pasión que le pone haciendo eso es para, para ella todo, porque hace todo lo posible para seguir practicando y demostrando que ella es capaz de cumplir con su sueño. Motivación es un estado interno que dirige y mantiene la conducta de la persona hacia un objetivo o una meta. Es el impulso que mueve a la persona a determinadas acciones y persistir en ellas sin culminación, ya que es importante decidirse y esforzarse a llevar a cabo una serie de conductas
para lograr sus objetivos, la motivación es crucial para la vida de Casey. 3.5, teoría de personalidad. Podemos ver en la película características extrovertidas, pese a que en un inicio el personaje de Casey parecía ser más tímida y más que nada retraída. Cuando empezó con lo de el patinaje artístico, ya se le vio en sus bailes estar llena de energía y entusiasmo. Y como sabemos, al inicio de la película la presentan como lo que mencioné, que era un personaje tímido. Sin embargo, al descubrir el patinaje artístico, se desenvuelve y sus habilidades sociales mejoran al punto de que se le ve más animada hablando con sus amigas y disfruta incluso más las conversaciones cuando se trata sobre el patinaje. En pocas palabras, era una persona que llamaba la atención no solo por su estilo de baile, sino también por su personalidad. En la discusión, debido a que Casey nos mostró otro lado de ella a lo largo de la película, podemos decir que nuestro análisis respalda la hipótesis que presentamos al comienzo de nuestra investigación. Como todos sabemos, Casey comenzó la película como una chica tímida que solo se enfocaba en sus estudios, particularmente en la clase de física, pero una vez que comenzó a patinar, se transformó en una persona diferente, dejando atrás toda su timidez. De esta manera, con mucho compromiso, trabajo duro y la responsabilidad que tuvo Casey, logra convertirse rápidamente en una gran patinadora y competir en las regionales. Por ello, hemos demostrado que la hipótesis que proponemos tiene un sentido lógico a la luz de todo lo expuesto. Sin embargo, esta investigación nos permitirá abordar nuestra profesión con confianza. Conclusiones. Nuestro grupo llegó a la conclusión de que es esencial desarrollar un análisis integral de la personalidad del personaje de la película, en ese caso, Casey, para que podamos entender cómo actúa en varios contextos y abstenernos de juzgarla. Por eso, queríamos proporcionar un resumen de cada tema tratado en clase y en este informe. En primer lugar, discutimos los fundamentos biológicos del comportamiento. De acuerdo con la teoría del cerebro triuno, sabemos que nuestro cerebro está dividido en tres secciones: reptil, límbico y neocortex, cada una de las cuales desempeña un papel crucial en el crecimiento del ser humano. En segundo lugar, explicamos la inteligencia emocional. En pocas palabras, esta inteligencia es la capacidad del individuo para sentir y controlar sus emociones. Este se divide en 5 componentes que son la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, percepción social y las habilidades sociales. En tercer lugar, hablamos de las bases socioculturales del psiquismo humano, que define como el primer paso que tiene el hombre para relacionarse con las demás personas. Además, hemos explicado los tipos de familia, los estilos de crianza y las actitudes y prejuicios. En cuarto lugar, tenemos la sexualidad, que no es solo hablar del acto sexual, sino que involucra muchas más cosas, como la forma de vestir, de amar, etc. Por eso también desarrollamos el rol del género y lo sexual. En quinto lugar, abordamos los procesos cognitivos que se definen como los pasos que da el cerebro para procesar la información adquirida. En sexto lugar, tenemos las teorías del aprendizaje que tienen relación con el tema anterior, pero en este caso es mucho más avanzado, ya que explicamos 3 teorías: condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje vicario, que ayudan a observar y reproducir las conductas de otros individuos. Séptimo, vimos los procesos afectivos que cumplen la función de controlar y gestionar determinados sectores de la afectividad. Para comprender mejor este tema, lo hemos dividido en 4 tipos: emociones, estado de ánimo, sentimientos y pasiones. Al mismo tiempo, explicamos en qué consiste la motivación y la relación con el personaje elegido. Por último, pero no menos importante, encontramos las teorías de la personalidad que describimos, que Casey tiene características de personalidad extrovertida. En definitiva, fue muy interesante explicar cada tema propuesto en base a nuestro personaje elegido. Muchas gracias.